Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura y se trata de este libro que me encontré en el Ateneu de Sant Just Desvern el día 26 de diciembre, en pleno San Esteban aquí. Y se trata de En la Bahía de Catherine Memphis, ¿eh? Es un texto que publicó aquí en España Bruguera en su colección de literatura universal en el año 1981, pero que se publicó por primera vez por Losada en Buenos Aires en el año 1943. Es un libro póstumo, esto no fue publicado por Catherine Memphis, sino que reúne 4 novelas breves o relatos largos, como quieran verlo, que son En la Bahía, que le da título al libro. Por otro lado está también Preludio, luego está Garden Party, y por último está también Las hijas del difunto coronel, ¿no? Estos son las cuatro noveletas o relatos largos que podemos encontrar en este libro, número 88 de esta colección, en la que aparecen una serie de escritores clásicos del siglo XX y que ha supuesto para mí el regreso a la literatura de una de mis escritoras favoritas, que es Catherine Memphis, ¿no? Catherine Memphis nació en 1888 y nació en Nueva Zelanda. Su padre era banquero, bueno, vivió una vida, tenía pues una familia pudiente, y cuando terminó la escuela la mandaron a estudiar al Reino Unido. Allí pues ella empieza su vida como escritora y termina conociendo al círculo de Bloomsbury, donde estaba su futura amiga y enemiga a la vez, que fue Virginia Woolf, ¿no? Tuvieron sus más y sus menos. Para Virginia, Memphis era una estupenda escritora, pero era una mujer demasiado corriente, una mujer vulgar, según Virginia Woolf. Y Memphis también tuvo ahí también cierta displicencia con algunas obras que escribió Virginia Woolf. De hecho, escribió una reseña sobre uno de sus libros. Ella no quería escribir la reseña, pero le obligaron, casi le impusieron a hacerlo, y le hizo una crítica que parece que a Virginia no le gustó nada, ¿no? Ya se ve que Virginia era bastante competitiva y me da la sensación a mí de que sentía que era la mejor de todas las escritoras del universo, ¿no? Manfield la deja ahí un poco mal parada, y ahí se acaba esa amistad, a pesar de que después, cuando Murray, el que quedó viudo de Manfield, publicó los diarios, ella escribe un prólogo muy interesante, además muy bonito, muy como de amiga, ¿no? Así que bueno, es interesante leerlas a las dos, porque se ve también la fortísima influencia que tuvo Memphis en la literatura de Virginia Woolf. Este libro y estas historias que he leído me han llevado también a releer algunos fragmentos de este diario de Memphis que yo tengo en esta edición de bolsillo. Sí, pero que es muy interesante. Esta edición trae el prólogo de Virginia Woolf. Es muy interesante leer este diario, pero matizándolo con la lectura de un libro que me recomendó mi querido amigo Mauricio Casadilla, que es Sopa de Ciruela, y que viene con un prólogo muy interesante de leer, que escribió la traductora y la que seleccionó los textos de este libro, Sopa de Ciruela, que es Eleonora González Capria. Es interesante leer ese prólogo porque matiza lo que todos consideraban que eran los diarios que había dejado Memphis, pero estos no son los diarios que había dejado Memphis. Esta es una selección de entradas de diario que estaban ahí, digamos, dispersas en los cuadernos de Memphis, porque se ve que Memphis no escribió nunca un diario tal y como
como conocemos, ¿no? Estas libretas donde uno pone los días y todo, no, sino que aquí tenía días, hacía diarios, los dejaba, bueno, en fin, tenía estas características, ¿no? Entonces Sopa de Ciruelas reúne y selecciona una serie de textos que un poco amplían el umbral de lo que conocíamos en el diario, ¿no? Por lo tanto es un libro muy interesante, además de que es un placer porque seguimos leyendo a Manfield, pero además con este prólogo tan iluminador, ¿no? Bien, esto es Sopa de Ciruela, que fue publicado en 2022 por Eterna Cadencia, pero hay otros libros que también quería comentar o al menos compartirlo con ustedes, que es una biografía que se llama La vida breve de Catherine Memphis, escrita por Pietro Citati, ¿sí? Es un libro, es una biografía literaria, parece casi una novela, sobre la vida de Memphis. No empieza, no es cronológica, empieza ya en la etapa tardía de la vida de esta joven escritora que murió antes de los 40 años, pero tiene mucha información muy interesante, muy importante. Así que se las recomiendo si quieren conocer un poco más de la vida, ¿no? Esto está publicado por Gato Pardo Ediciones, ¿sí? Y bueno, salió en el año 2014 por primera vez en Italia y esta edición ha salido en el año 2016, ¿no? Así que esta Vita Breve di Caterina Manfield de Pietro Citati la tienen en Gato Pardo, una publicación del año 2016, es una biografía recomendada. Y luego también para ver toda la obra de Manfield y donde encontrarán también los relatos de este libro, pero en las colecciones en las que fueron publicadas cuando Catherine todavía estaba viva, tienen una edición de Alba de los cuentos completos de Catherine Manfield. Y esta edición, vamos a ver de qué año es. Yo diría que es del año pasado, del 2024. Sí, yo diría que es del año pasado, ¿no? Y cuenta también con una introducción interesante, la he leído, está muy bien, de Ana María Mosch. Y la traducción es de Clara Llanés, Esther de Andrés, Francesc Parcerizas y Alejandro Palomas, ¿no? Una publicación de Alba que yo he leído aquí en el Kindle, pero que ustedes pueden encontrar en cualquier librería. Bien, con estos libros me he reencontrado pues con esta escritora que realmente a mí me encanta, ¿no? Esta escritora modernista, escritora que digamos que le gustaba mucho la literatura rusa del siglo XIX, era algo que tenían en común Virginia Woolf y Catherine Memphis. Parece que en esos inicios de su amistad, de hecho, trabajaron con un traductor muy importante, colaborando con él para traducir muchos textos del ruso al inglés, y así empezaron a crear este modernismo, este vanguardismo, que tiene mucho que ver con todo lo que a mí me encanta de la literatura, ¿no? Por un lado, encontrar en la vida cotidiana, en lo anodino, los grandes temas universales de la literatura, ¿no? Y por otro lado, la oralidad como un recurso fundamental para mostrar el mundo interior de los personajes, ¿no? Recordemos que el modernismo, que tiene a grandes exponentes, como ya hemos dicho, Virginia Woolf, probablemente una de las más celebradas, pero también está el maestro James Joyce, ¿no? Estos dos escritores pues escribieron, por ejemplo, está el Ulises, ¿no? Este libro bestial, ¿no? Que a propósito analizamos y destripamos en varias sesiones en el Club Diletante. Les dejo también ese enlace para que puedan visitar el canal, un canal de un club de lectura que teníamos con Mauricio, que lo hemos dejado ahí parado, pero que tienen muchos videos ahí en ese canal para poder visitar y comentar también.
Está el Ulises, está la señora Dalloway también, de Virginia Woolf, que es casi como una respuesta al libro de Joyce, ¿no? Y que muchos dicen que superó, ¿no? A Joyce con ese libro. A mí, francamente, Virginia Woolf la he leído, me gusta, pero tengo una debilidad terrible por Catherine Memphis, ¿no? Para mí Catherine Memphis es realmente la autora que más me atrae de esa época, ¿no? Quizá también por eso que deja la muerte tan joven, ¿no? Porque uno queda con la sensación de que ahí había algo más que podía salir y que se quedó truncado, ¿no? Y porque he leído a Virginia Woolf y en muchos de sus textos posteriores a los textos de Catherine Memphis se ve ahí, digamos que el más benevolente podría decir un diálogo, pero que también en cierta forma es como una especie de retomar o de querer superar lo que había escrito ya esta escritora neozelandesa que trágicamente se murió pues antes de los 40 años. Bien, esto para rodear un poco todo lo que es este libro, ¿no? Pero en este libro, en la bahía, vamos a encontrarnos con 4 noveletas o cuentos largos, lo que quieran, que van a explorar un poco temas diversos. Por ejemplo, en La Bahía y Preludio son 2 novelas cortas que tienen incluso capítulos, y en los capítulos Memphis va saltando de un personaje a otro, no los pone en primera persona, reina en el estilo de Memphis esta tercera persona, pero que se mimetiza con los personajes, es decir, que utiliza muchísimo el estilo indirecto libre, y explora, ¿no? El mundo interior de los personajes, dotando ese mundo interior no de la voz descriptiva del narrador, sino más bien de la voz mezclada del narrador y del personaje. Una técnica que a mí me estimula muchísimo cuando me la encuentro en los libros, y que definitivamente marcó una evolución de lo que era en el siglo XIX esa voz novelesca de la tercera persona o del narrador omnisciente, ¿no? Ese narrador clásico. Entonces va cambiando de personajes, y en estos dos primeras novelas, La Bahía y Preludio, no hay realmente una trama clara, ¿no? No sucede nada que digamos que podemos decir que hay un inicio, un nudo y un desenlace. Es como que simplemente vamos pasando el día o los días en la bahía, ¿no? En este lugar así como medio vacacional, y se van sucediendo diferentes acontecimientos, pero no tienen, en apariencia no tienen una relación, ¿no? Sin embargo, es el ambiente el que parece el gran protagonista, ¿no? La atmósfera es lo que reina y lo que conecta un poco todas estas historias, ¿no? Entonces estas dos primeras historias son realmente muy vanguardistas en ese sentido. Y luego tenemos otros 2 relatos ligeramente más breves, que sí que tienen una trama específica, ¿no? Está en el caso de Garden Party, la historia de Laura, una chica que su madre, bueno, sus padres, la chica que vive en una casa, pues son ricos, ¿no? De un tremendo jardín, ¿no? Y van a hacer una fiesta en el jardín al mediodía, por la tarde, ¿no? Entonces ella está organizando un poco, está ayudando a la madre, y de pronto se va a la cocina y se entera pues de que ha muerto un señor, un hombre que vive en como una especie de barriada que hay un poco alejada, donde hay unas casitas, ¿no? Y que es la zona donde vive la gente pues más pobre, ¿no?
y este hombre se ha muerto, pues se ha caído el caballo o algo al frente de la casa y Laura queda perturbada, ¿no? Ya desde el inicio del relato vemos que Laura, como todo adolescente, empieza a sentir que no pertenece, ¿no? Que no forma parte de ese mundo en el que se encuentra, ¿no? Y la muerte de este señor desconocido, digamos que enciende en ella un conflicto tremendo, ¿no? Entonces es un relato de conflicto en el cual llega un momento en el que la madre ya le dice, oye, mira, se acaba la fiesta, y le dice, oye, mira, cógete los bocaditos que sobran, ¿no? Haz una canasta y se la llevas a la viuda, ¿no? Porque así estarán más contentos. ¿No? Los padres y todo el mundo trata de una forma muy superficial lo que ha sucedido, asumiendo que los pobres tienen ya de por sí una vida trágica y que ellos no tienen la culpa de que así sea. Y ella va, ¿no? Ella se va y está oscureciendo, ¿no? Y se va a dejarle los bocaditos. Y entonces ahí va a pasar una cosa que no la voy a contar, pero que es un momento brutal, ¿no? Y luego está el otro cuento que también ahonda en el tema de la muerte y que tiene que ver con dos hijas, dos solteronas que vivían para el padre era un cascarrabias, un personaje muy raro, ¿no? Muy raro, muy irascible, ¿no? Un coronel. Y ellas, ahora que se ha muerto el padre, no saben qué hacer con su vida, ¿no? Se han quedado como a la deriva y entonces el relato también ahonda y profundiza en este estado en el que se encuentran ellas, ¿no? Después de la muerte del padre, pero tiene algunas viñetas extraordinarias, ¿no? En las cuatro historias vamos a encontrar temas, por un lado, la infancia contrapuesta a la muerte, ¿no? En Preludio, si no me equivoco, perdón, en La Bahía hay una conversación entre la abuela y la nieta, y la nieta le pregunta, ¿no? Oye, ¿tú te vas a morir? Y la abuela le dice, sí, yo me voy a morir. Entonces ahí hay un diálogo de una ternura, una ingenuidad, un miedo, en fin, lo hace estupendamente, ¿no? Kathryn Memphis. Y en Preludio no hay en sí una muerte, digamos, pero sí una sensación de quiebre en la vida del personaje Linda, ¿no? Que está ahí, bueno, pues en un matrimonio, ve que su vida se va hacia ahí, ¿no? Que no hay escapatoria y siente una presión enorme, ¿no? Vamos a leer un poquito, pues a ver cómo lo hacía Kathryn Memphis. Ya verán que tiene un estilo bellísimo, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí, ¿no? Vamos a leer el arranque de En la Bahía para que vean un poco cómo es este estilo, ¿no? De Memphis, para quienes no lo hayan leído. Dice aquí: de mañana muy temprano, aún no se había levantado el sol y la bahía entera se escondía bajo una blanca niebla llegada del mar. Al fondo, las grandes colinas recubiertas de maleza aparecían sumergidas. No se podía ver dónde acababan, dónde empezaban las praderas y los bungalows. La carretera arenosa había desaparecido, con los bungalows y los pastos al otro lado. Más allá, no se veían más que dunas blancas cubiertas de una hierba rojiza. Nada indicaba qué era playa, ni dónde se encontraba el mar. Había caído un abundante rocío. La hierba era azul. Gruesas gotas colgaban de los matorrales, dispuestas a caer sin acabar de caer. El toitoi plateado y fecundo pendía flojamente de sus largos tallos. La humedad inclinaba hasta la tierra todos los renánculos y claveles de los jardines. Estaban mojadas las frías fucsias, redondas perlas de rocío descansaban en las hojas llenas de las capuchinas. Si hubiese dicho que el mar había venido a golpear dulcemente hasta allí en las tinieblas, que una ola inmensa y única había venido a chapotear, ¿hasta dónde? Quizás al despertarse a mitad de la noche se hubiera
podido ver un pez gordo rozar bruscamente la ventana y huir. Ahí vemos cómo arranca en la bahía, ¿no? Esta gran ambientación tan vívida, ¿no? Esta necesidad de hacer que todo esté vivo en el relato es algo que a mí me sobrecoge, ¿no? De estos escritores modernistas, ¿no? Y luego fíjense aquí en esta historia que es Preludio, en el capítulo 9, el uso del pato, ¿no? Para comparar al personaje de Alicia y al pato, ¿no? Este es un pato que antes han matado y han quedado todos los niños pues afectados porque ven cómo le cortan la cabeza al pato y el pato sigue corriendo. Y entonces en el capítulo 9 ya es la cena, ¿no? El pato blanco parecía no haber tenido jamás cabeza cuando Alicia lo colocó ante Stanley Burnell aquella noche. Reposaba con una resignación admirablemente asada sobre una fuente azul, rodeado de una corona de albondiguillas y con las patas juntas, atadas con una hebra de hilo. Resultaba difícil decir cuál de los dos, Alicia o el pato, parecía mejor asado. Tenían ambos un color tan hermoso e igual aspecto reluciente y terso, pero Alicia era de un rojo fuego y el pato de un caoba de España, ¿no? Fíjense cómo se coloca en la mente de Barnell, y Barnell es, a través de la voz del narrador, el que compara al pato y Alicia y esos rojos, ¿no? Esos matices del rojo del pato y el rojo de Alicia, ¿no? Siempre comida, siempre hay algo como festivo, a la vez que los temas son bastante melancólicos en algunos puntos, ¿no? Y más allá veamos cómo trabaja el mundo interior de los personajes, ¿no? Yo miraba el aloe, dijo Mr. Fairfield. Creo que va a florecer este año. ¿Ves ahí arriba? ¿Son capullos o un efecto de luz? Cómo se mantenían en los peldaños, el alto terraplén de césped sobre el que reposaba el aloe se alzó como una onda. El aloe parecía bogar encima, tal un navío con los remos alzados. El brillante claro de luna goteaba de los remos como agua, y en la ola verde centelleaba el rocío. ¿También tú lo sientes?, preguntó Linda. Hablaba a su madre con esa voz especial con que se hablan las mujeres a la noche, como si se hablasen entre sueños o desde el fondo de una gruta. ¿No sientes que él viene hacia nosotras? Soñó que la arrastraban fuera del agua fría, en el navío de los remos alzados y del mástil con retoños. Ahora los remos se abatían, golpeando a prisa, bogaban lejos por encima de los árboles del jardín, de los cercados y de los sombríos matorrales más allá. Se estaba oyendo gritar a los remeros: «¡Más deprisa, más deprisa!». Cuánto más real parecía este sueño que tener que volver a casa, donde dormían los niños y donde Stanley y Beryl jugaban al cribbage.